Como les digo, el examen va a ser oral. Acá Estela me pidió que les recuerde que tienen que tener el DNI a la vista cuando comenzamos el examen para poder básicamente verificar la identidad. No se olviden que en las clases yo por lo menos no he tenido más de 20 alumnos. En este momento no llegamos a 2, 4, 6, a 8, posiblemente después tengamos un poquito más, pero anotados hay muchísimos más. Anotados tenemos bastante más cantidad de alumnos. Entonces, al momento de dar el examen, una cuestión que vamos a tener que verificar con el DNI es que la persona que se presenta sea la persona que dice ser. Segundo lugar, obviamente, como te decía Luciano, el programa lo pueden tener a mano, por supuesto. Confiamos en la buena fe de ustedes que el programa esté en blanco. Y lo mismo que, bueno, que no se valgan al momento de hacer el examen de notas, apuntes, cuestiones que puedan tener ahí para responder las preguntas que les vamos a hacer. Eso parte de un comportamiento recíproco de buena fe. ¿eh? No es con ninguno de ustedes el tema, pero pasan estas cosas. De hecho, no en la cursada, pero sí en otras situaciones hemos tenido situaciones que nos hacen justamente dudar en torno de si se está teniendo algún tipo de material o no. Entonces, son situaciones bastante violentas esas, que no queremos pasar, ni queremos que ustedes pasen. Después, respecto de si se elige un tema o no, en principio no. O sea, uno empieza el examen, porque aparte la idea no es que los exámenes sean eh, largos, que a ustedes los agoten, sino que los exámenes sean de preguntas que hacen a temas centrales de la materia. Si ustedes preguntan en cursos anteriores, por ejemplo, yo en el curso anterior del cuatrimestre previo, durante un ratito largo de una tanda de varios exámenes, me puse a preguntar un tema central. Y ese tema central era mora. Y lamentablemente debo decir que aquel que no sabe mora no está para aprobar el primer parcial. Entonces, con esto lo que les digo es que no tiene mayor sentido empezar preparando un tema, porque lo importante es que sepan los temas centrales de la materia. Así que bueno, es oral y bueno, obviamente hay temas detalles que si no se saben podemos pasar a otro tema, pero hay temas que si son neurálgicos y no se saben, ante la duda, la cátedra prefiere que el alumno recupere esa semana y vaya recuperatorio. Espero haber aclarado tu duda. Si me quieren preguntar algo más sobre el tema de los exámenes, con todo gusto. Sí, yo no, pero tengo una pregunta sobre pago. No sé si te la puedo hacer ahora o... A ver, sí, sí, decime. Yo tengo anotado en el pago Mejor Fortuna Sí, eh, que en caso de muerte del deudor, o sea, en una parte, no sé por qué anoté que en caso de muerte del deudor, la deuda se transmite a los herederos. Y después tengo, cuando escribo el vencimiento de plazo de la Mejor Fortuna, tengo que una de sí, las, o sea, que con la muerte del deudor se vence el plazo. exactamente. Pero vamos a buscar justamente como diríamos, el pago a Mejor Fortuna se produce en realidad en virtud de ciertas situaciones que hacen que ese deudor no le resulte exigido el pago, pero porque se da ciertas situaciones. Por ejemplo, porque le dan en un juicio el beneficio de litigar sin gastos o porque se concede en ciertos casos el beneficio de competencia, ¿verdad? Entonces, al morir el beneficiario, eh, para mí también se extingue, pero quiero ver.
O puede ser que se transmita a los herederos y lo que se vence es el plazo que tenés y tenés que pagarlo en el momento. O sea, los herederos tienen que pagarlo en el momento en que No, el yo deudor quiero muere. muy adelante. Y el 891 te lo resuelve. Te lo resuelve de esta manera. Dice, muerte del deudor. Se presume que la cláusula de pago a mejor fortuna se establece en beneficio exclusivo del deudor. La deuda se transmite a los herederos como obligación pura y simple. Es lo que vos dijiste recién, Luciano. ¿En qué sentido? La deuda, la deuda continúa en cabeza de los herederos. Obviamente serán deudores por su cuota parte. Pero lo que se extingue con la muerte del deudor es la cláusula de que se pague a mejor fortuna. Entonces, ¿qué ocurre? El beneficio, podríamos decir, del diferimiento del pago que produce la cláusula de pago a mejor fortuna, finaliza con la muerte del deudor. Es como que era un beneficio ultrapersonal, en beneficio de esa persona y nadie más. Ahora, los herederos, por ejemplo, si dejó 3 herederos, y los 3 herederos lo heredan en partes iguales, los herederos van a ser deudores por 1/3 cada uno. Ahora, ese tercio cada uno va a tener que pagarse sin plazo, o sea, de la manera en que vencen las obligaciones puras y simples. Porque así lo dice la última parte del 891. Ahí podemos agregar un dato más. El acreedor debería ver cómo en el caso de los 3 herederos los constituye en mora. Porque son deudores, diríamos que heredan al causante en esta deuda. Bueno, cuando una obligación es pura y simple, el régimen de constitución en mora es, como decía Terini, se debe pagar en la primera oportunidad en la que su índole lo consienta. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que se va a pagar cuando cada uno de estos 3 deudores voluntariamente vaya y pague, o cuando el acreedor los interpele. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque es el régimen de las puras y simples. Sí, Ahí gracias. hay que interpelar. No, por nada, Luciano. No he encontrado el artículo. Es el 891 el que resuelve esto. ¿Alguna pregunta más respecto del examen? Si quieren. Bueno. Si quieren les tiro tips de temas que no pueden dejar de saber. Definición de obligación. Elementos esenciales de la obligación. Dentro de esos elementos esenciales de la obligación tienen que saber identificar el vínculo, la prestación, ¿sí? Y saber por qué el vínculo es el elemento típico de la relación obligacional. También es bueno que estudien, vean por qué la obligación es una relación, que está directamente relacionada con el elemento vínculo. La prestación y el objeto. ¿Qué significan uno y otro? Después de eso, lo que tienen que saber quiénes son sujetos de la obligación y quiénes son sujetos del pago. Según otro tema, respecto de los sujetos del pago que son el solvens y el accipiens, que puedan identificar, además del deudor, cuando hay el tercero interesado y tercero no interesado, y qué es lo que diferencia a uno del otro.
otra cuestión respecto de el pago por terceros. Respecto del pago por terceros, es bueno que sepan, es necesario que sepan las acciones que tiene el tercero para recuperar del deudor aquello que ha pagado. Eso la vieron conmigo, ¿sí? La acción de mandato, la acción de gestión de negocios, la acción de subrogación legal y la acción reemverso. ¿En qué casos se aplican unos y otros? ¿Mm? No pueden dejar de saber mora, ya se los avisé. En materia de responsabilidad, recuerden que tuvimos una clase con los 4 presupuestos de la responsabilidad civil. Léanse el material que está en la plataforma. El artículo de... Ay, siempre me olvido el apellido. Les iba a decir Aguilar Bardés, pero no es Aguilar Bardés. Es Ay, ya me va a venir. Pero lo tienen ahí y lo tienen en el WhatsApp. Porque lo hemos visto. ¿De Vázquez Ferreira, profe? Es Vázquez Ferreira, exactamente. Me los confundo. Estoy en una etapa en la que se me van... Les digo Aguilar Valdés, que no, nada que ver. Vázquez Ferreira. Lean ese artículo, léanlo con detenimiento. No es tampoco extenso, pero él explica con mucha claridad en qué consisten los 4 presupuestos. Así que con eso ya tienen abordado ese tema, que es fundamental que lo sepan, porque si preguntamos cuáles son los presupuestos y en qué consisten y no lo saben, están complicados para seguir en el examen. Vale. La unificación también, ¿no? ¿Cómo, perdón? La unificación de la responsabilidad civil. Sí, pero les podría decir que si llegamos en esta etapa, si tienen alguna duda respecto a unificación, pero dieron un buen examen en todo lo anterior, todavía estamos, porque después en la unificación lo vamos a mirar más en detalle en la segunda parte. Lo que no pueden no saber son los presupuestos, los 4 presupuestos. Bien. Y ahí encontramos, dentro de los presupuestos del factor de atribución subjetivo, mora y culpa, que lo tienen que saber. Y bueno, ustedes me van a decir, doctora, tenemos que saber todo. No, yo les digo aquellos temas que sí o sí son determinantes. Les dije mora. Teoría de la imprevisión y caso fortuito, es importante que sepan conceptualizarlo. Ahora, si algo no se acuerdan en detalle y dieron un examen bien respecto de todo lo anterior, bueno, estamos bien. Y... Los efectos. Sí, muy bien. Los efectos es fundamental. Sí, efectos de la obligación es fundamental. Con relación al deudor y con relación al acreedor. ¿Sí? Muy bien, Angélica. Es importante. Hoy vamos a ver un tema que es muy ágil. Y tiene que... El martes pasado deben haber visto, díganme, corríjanme si no, el tema al principio de que el patrimonio es la garantía común de los acreedores, ¿verdad? Bueno, hoy de lo que vamos a hablar es de 2 acciones, de la acción directa y de la acción subrogatoria. ¿Sí? ¿Dónde están estas acciones? Están en el código. ¿Sí? Tenemos, esperen que salga un toquecito. Estamos a partir del artículo 736 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué están estas acciones? Bueno, quien explica muy bien las ventajas, las razones por las cuales se han ideado estas acciones, es, por un lado, el doctor Casó en el tratado, de hecho, las obligaciones, pero también el doctor Pizarro. El doctor Pizarro hace análisis muy medulosos, muy detallados de las 2 acciones. Hay más acciones. En realidad hay acciones, y esto lo explica Casó muy bien,
que tienen distintas finalidades. Algunas tienen por finalidad hacer que un bien que había salido del patrimonio del deudor de manera, diríamos, fraudulenta, o sea, con la intención de parte del deudor de sacar, abstraer ese bien de su patrimonio para que quede fuera de la posibilidad de que los acreedores se cobren de él, esa acción, que se llama revocatoria o pauliana, es una acción que lo que aspira, lo que tiene por objetivo, es a dejar sin efecto el acto fraudulento. Y de esa manera, al dejar sin efecto el acto que se comete con fraude, volver el bien al patrimonio del deudor. Por eso se llama revocatoria, porque busca revocar el acto que tuvo por finalidad defraudar a los acreedores. Esa es una acción que, si mal no recuerdo, se ve en detalle en Civil 1. Después hay otra acción que está emparentada, pero como creo que les mencioné en otra clase, que tiene un aspecto común, que es la acción de simulación, que en realidad ahí lo que se presenta es la realización de un acto que no guarda correspondencia con la realidad de lo que se desea hacer. Hay un acto que se presenta en la superficie y hay otro acto, pero que a la vez esconde otro acto que está sumergido, por llamarlo de alguna manera. Pero no siempre ese tipo de acciones tiene por finalidad defraudar. No está, y eso se los comentaba en otra clase. Y es por eso que, al no estar necesariamente presente esa intención defraudatoria, es una acción autónoma que tiene otros requisitos, que también se ve, creo que en Civil 1, que es la acción de simulación. Las que nosotros vemos en detalle en esta materia son las otras dos, que es la acción subrogatoria y la acción directa. Caso lo que decía es que en este universo de acciones, algunas tienden a hacer volver un bien, a rearmar un patrimonio que está desarmado, que está desmembrado, dice él. Otras tienden a esclarecer la verdadera naturaleza de un patrimonio que puede estar como escondido, y por eso hay actos que aparentan ser de una manera cuando en realidad son otra. Pero también tenemos otras situaciones, como la que vamos a ver hoy, en las que tenemos un deudor que, por el contrario de querer ejercer sus derechos de crédito, no quiere, es remiso en cobrar créditos que tiene en su favor. ¿Y por qué no lo hace? No lo hace porque, si bien él es acreedor, sabe que si cobra ese crédito que a él lo beneficia, como a su vez tiene muchas deudas, a él le va a durar muy poco en su patrimonio, porque sus acreedores se van a cobrar de eso. Y entonces, lisa y llanamente, este sujeto, que es deudor y acreedor a la vez, no insta el cobro de sus créditos. Cuando esto ocurre, tenemos en juego dos acciones, pero las dos son diferentes y no aplican para nada a los mismos casos. La acción subrogatoria, o también llamada acción oblicua, que diríamos es la acción que tiene un universo mucho más amplio. ¿Cuándo se presenta? Me lo dice el artículo 739, parte de la base de esta palabra, que esto que habían creado creo que los romanos, no quiero asegurarlo, que es el deudor de mi deudor es mi deudor.
el deudor de mi deudor es mi deudor. ¿Por qué? Porque en este caso tengo la posibilidad que dice el 739, que es la siguiente: el acreedor de un crédito cierto, exigible o no, puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor, si éste es remiso en hacerlo y esa omisión afecta el cobro de su acreencia. Ahora bien, ¿qué significa esto? En la acción subrogatoria, cuando un sujeto es acreedor, como dice acá, de un crédito cierto, atención, puede no estar vencido. Por eso dice exigible o no. Lo importante es que el crédito sea cierto. Puede ejercer, y a la vez se encuentra con otra situación. Es un acreedor de un crédito cierto, pero su deudor es remiso en cobrar sus créditos. Entonces, ¿qué es lo que hace el acreedor subrogante? Podría ser, acá me pregunta Ailén si podría ser una herencia. Podía ser. Lo que ocurre es que la herencia propiamente dicha, lo que habilita, por eso es que se publican edictos, es que en los edictos, a través de la publicación de edictos, se presenten herederos y acreedores. Pero sí, podría darse. ¿Cómo tendríamos el supuesto? Tengo un sujeto lleno de deudas que no inicia el sucesorio de su papá, donde hay bienes, porque sabe que si inicia el sucesorio de su papá, de esos bienes se van a cobrar los acreedores. Entonces no le interesa ir por esa posibilidad. ¿Y cómo opera esto? Tiene algunas particularidades y hay algunos requisitos que se tienen que cumplir, que son los siguientes. En primer lugar, el acreedor subrogante, que va a ser el que va a pedir, el que va a plantear la acción subrogatoria, lo tiene que plantear judicialmente, y cuando lo plantea en la demanda, primero lo que tiene que demostrar es que tiene un crédito cierto. Y tiene que explicar, bueno, sí, yo soy acreedor de X porque firmamos tal contrato que acá lo acompaño y no me lo pagó. O sea, tiene que primero acreditar su condición de acreedor, demostrando qué crédito tiene en su favor. Lo segundo que tiene que demostrar es, vamos acá, lo segundo que tiene que demostrar es que su deudor no le paga. Pero esto no es suficiente tampoco, porque podría ocurrir que el deudor le sobre patrimonio y entonces no hay razón alguna para que se pueda instar esta acción. ¿Y por qué es esto? Y por eso es muy bueno el tratamiento que este tema le había dado el doctor Casó. Porque el doctor Casó decía, no nos olvidemos que en materia de derecho privado, los derechos son relativos. ¿Y esto qué significa? Esto significa que yo no me puedo intrometer en el patrimonio de otra persona si no hay una razón lo suficientemente potente para que así sea. Entonces, la sola circunstancia de que yo sea acreedor de X no me habilita por sí a entrometerme en las acciones que X realizaría respecto de su patrimonio, porque estamos en el ámbito del derecho privado. Entonces, ¿cuál sería la razón por la cual un acreedor puede pedir entrar en la esfera de acciones del otro sujeto para plantear una acción subrogatoria? La razón por la cual lo puede hacer es solo y si demuestra que, además de que tengo un crédito cierto y que mi crédito no ha sido abonado, tengo que demostrar que mi deudor no tiene patrimonio suficiente para pagarme.
y que lo que está haciendo es evitando ingresar bienes a su patrimonio justamente para no engrosarlo y que no sea, como debe ser, la garantía común de los acreedores. ¿Soy clara en este punto? Porque este es el punto más importante para poder distinguir cuándo aplica la acción subrogatoria. Si yo le digo al juez, le demuestro que tengo un crédito cierto, que no me paga, o que todavía que lo constituye en mora y que no me ha pagado, que está en estado de mora, pero además no logro demostrar, no logro acreditar que carece del patrimonio o que no está, o que con ese patrimonio débil, por llamarlo de alguna manera, y empobrecido, lo mantiene así para no pagarme, no me van a hacer lugar a la acción subrogatoria. Justamente porque la acción subrogatoria no puede ser aplicable de manera indeterminada para todos los casos, para nada. Y esto tiene que ver con la naturaleza del derecho privado, y con la naturaleza de los efectos que tienen las obligaciones, efectos que son, como ya hemos dicho varias veces, relativos. Se extienden solamente a aquellos a quienes alcanzan. Entonces yo no puedo entrometerme libremente, por ejemplo, en lo que quiere hacer Juan respecto del sucesorio de su papá. ¿Sí? Salvo o que no quiera, por ejemplo, cobrar una deuda que tiene de otra persona que desde hace mucho tiempo que la tiene y no le inicia juicio. No. Salvo que yo demuestre que el patrimonio que tiene es muy insuficiente. Y lo mantiene así para no pagar sus deudas. Ahora bien, otra cuestión muy, pero muy importante es la que dice en el segundo párrafo del 739, cuando dice: el acreedor no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos por ese medio. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que significa es que el acreedor que inicia la acción subrogatoria, si la inicia, si de la demanda el juzgado le hace lugar a la admisión de la acción subrogatoria, y si a través de esa acción subrogatoria logra que ingresen bienes al patrimonio del deudor, él no tiene ninguna preferencia sobre esos bienes. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Si él no tiene ninguna preferencia sobre esos bienes a través de la acción subrogatoria, y lo hace todo bien, e ingresan bienes a su patrimonio, al patrimonio del deudor, lo que va a ocurrir es que si hay otros acreedores que son preferentes, esos acreedores preferentes se van a beneficiar con ese bien que ingresó al patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer el acreedor subrogante cuando inicia la subrogación? Para protegerse, ¿qué les parece que va a tener que hacer? Interpone la demanda, presenta las razones por las cuales plantea la acción subrogatoria, la justifica, la explica y en un capitulito, además dentro de la demanda, ¿qué va a poder o qué debería peticionar? Ay, no me sale la palabra. ¿Un concurso no? No. No necesita llegar a eso, pero tiene que pedir una medida cautelar. Una medida. Si es un bien, mueble, inmueble, le va a convenir pedir una medida cautelar, un embargo. Un embargo. ¿Para qué? Para que por lo menos ese bien, cuando ingresa, si lo logra hacer venir al patrimonio del deudor, él tenga la notación de embargo respecto de ese bien. Porque si no,
entra el bien y hay otro acreedor que se apura y lo embarga, todo su trabajo va a caer, les diría, casi en saco roto. Esto es importantísimo, porque esto, y por eso lo dice claramente el artículo 739, la acción subrogatoria por sí misma no da ninguna preferencia. No da ninguna preferencia. El acreedor subrogante, por el mero hecho de iniciar la acción subrogatoria, no obtiene ninguna preferencia, ninguna ventaja. Por eso, cuando interpone la acción, concomitantemente es recomendable que pida una medida cautelar. Generalmente la adecuada va a ser el embargo, un embargo preventivo. ¿Y cómo se lleva adelante la acción subrogatoria? Bueno, como ven, los artículos 739 a 742 nos plantean casi todas las cuestiones de fondo, por eso lo plantean en el Código Civil y Comercial. Pero los códigos de procedimiento también legislan respecto a cómo es el procedimiento de la acción subrogatoria. Ahora, hay un artículo, que en realidad uno podría discutir si es un artículo de fondo o de forma, que es el 740, que antes, que no estaba en el Código de Procedimientos, entonces daba lugar a bastantes discusiones. Hoy ya ha quedado allanado. ¿Por qué? Porque dice el 740 lo siguiente, dice, el deudor debe ser citado para que tome intervención en el juicio respectivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué venía esto? Vuelvo un poquitito para atrás. El acreedor prepara la demanda y la presenta pidiendo la acción subrogatoria, ¿no? Le dice al juez, le explica que su crédito es cierto, acredita qué tipo de crédito tiene, le explica que el deudor está en mora, que no se ha pagado. Perdón, no hace falta que acredite que esté en mora porque el crédito puede ser exigible o no. Lo que tiene que acreditar es que el patrimonio del deudor es insuficiente, ¿sí? Y que existe este crédito que el deudor no lo activa para no ingresarlo a su patrimonio. Una vez que eso lo hace, el juez, si considera que es procedente, va a dictar el primer despacho y ahora sí lo que va a hacer es primero correrle traslado ¿a quién? Al deudor. Deudor que a la postre también es titular del crédito, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque no nos tenemos que olvidar que el acreedor subrogante lo que está haciendo es hacer que otro deudor que no es de él pague una deuda, pero de su deudor. ¿En eso soy clara en la explicación? Porque esto es lo importante. Por eso es que yo digo que el acreedor subrogante se mete en el patrimonio de su deudor. Entonces, si el juez dicta el primer traslado y hace lugar en principio a la acción subrogatoria, lo primero que tiene que hacer en ese primer traslado es correr traslado al deudor titular del derecho de crédito. ¿Para qué? Para que dentro del plazo que el juez diga, este sujeto decida presentarse en el expediente o no. ¿Y qué puede hacer el sujeto que es deudor del acreedor subrogante, pero a la vez titular del crédito que se está reclamando? Puede hacer dos cosas. Puede no hacer nada, no presentarse, en cuyo caso, ahí sí, a partir de que transcurre el vencimiento y esta persona no se presenta, ahí sí le queda abierta la vía al acreedor subrogante para ser él el que continúe, ¿sí?, con la ejecución de ese crédito para que ingrese en el patrimonio del deudor. O sea, ahí es donde plenamente el acreedor subrogante continúa con la acción subrogatoria. Pero puede ocurrir otra cosa.
Lo otro que puede ocurrir es que el deudor titular del derecho de crédito diga, no, este crédito es mío. ¿Qué se mete Raquel Pioletti acá? No tiene nada que ver. Este crédito es mío, yo lo voy a reclamar. Yo sigo con el ejercicio del derecho de crédito, reclamándolo, porque soy yo la titular, no Raquel Pioletti. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí soy clara? ¿Y esto está bien? Sí que está bien. Así debe ser. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que en esta acción subrogatoria, el que lleva adelante esta acción no es el titular del derecho de crédito. Estamos entrando en otro patrimonio para lograr, poniéndonos en el lugar del verdadero acreedor, accionar para que el deudor pague. Pero no es mío el crédito. Insisto mucho con esto, pero porque es el núcleo de la acción. Ahora, ¿por qué ahora está este artículo, el 740? Que uno podría decir, bueno, este es un artículo más de forma que de fondo. Es un artículo, si hay que citar o no al deudor. Bueno, lo que pasa es que no estaba de esta manera en el Código de Procedimientos, entonces estaba muy opinado el tema respecto de qué pasaba si continuaba la acción subrogatoria y no se lo había citado al deudor. Y la realidad es que ya había numerosa doctrina que decía que la no citación del deudor vulnera el principio de la defensa en juicio y el derecho a ser oído. ¿Por qué? Porque él le asiste derecho a deber ser citado para que decida si continúa él con la acción o la deja en manos del acreedor subrogante. Esto es fundamental entonces. Ya esta cuestión ha quedado zanjada. El 740 ya dice que el deudor debe ser citado para que tome intervención. ¿Cómo se lo cita? Hay que notificarlo de la misma manera que se notifica el traslado de una demanda. O sea, tiene que tener rigurosidad esa citación. Por supuesto, puede oponerse a la subrogación de su crédito, Jacqueline, puede oponerse. Ahora, si se opone, toma dos caminos. Después, la continuidad de la ejecución de su crédito la tiene que seguir él. Pero de esa manera, o sea, como él es el dueño del crédito, por llamarlo de alguna manera, él debe ser citado, y allí es donde el que tiene primero la posibilidad de disponer si continúa con el reclamo del crédito es el deudor, subrogado se le llama. Perdón, Sí, Luciano. una pregunta. ¿Por qué si no estoy en mora se puede igual iniciar una acción subrogatoria? Porque lo Si que yo estoy puede pagando mi pasar, crédito. sí, pero lo que puede pasar es que yo advierta, yo lo que tengo que demostrar es la insuficiencia patrimonial. Puede ocurrir que yo advierta que el patrimonio no es suficiente o se está reduciendo y además no tengo, y veo que mi deudor no quiere traer activos a su patrimonio, por ejemplo, no llevando adelante el cobro de créditos que él tiene. Por eso es que hay distinciones, hay acciones que son restauradoras del patrimonio, otras que son conservatorias del patrimonio. Pero yo como deudor podría igual decirte, por ejemplo, no, yo cuando no quiero ingresar esto a mi patrimonio y cuando tenga que hacerlo lo hago. Por supuesto. O tal vez lo más potente que podrías hacer, después tenemos una de las cuestiones que podría hacer el deudor subrogado, es decir, no, o sea, tendría que demostrarlo, ¿no? Pero si yo tengo suficiente patrimonio como para garantizar el cumplimiento de la obligación que tengo con Raquel Pioletti. No hace falta que se salga a cobrar o a ingresar o que yo tenga que abrir el sucesorio de mi padre para que
ingresen bienes porque los bienes son suficientes. Por eso, en realidad, uno de los elementos también muy importante, no es suficiente con meramente alegar que se tiene un título de crédito. Siempre damos ejemplos muy exagerados, pero yo recuerdo que hace muchos años ya el doctor Brun decía, cuando daba sus clases, decía, de nada sirve interponer una acción subrogatoria para cobrar 1.000 pesos, porque me debe 1.000 pesos, no sé, Amalita Lacroce de Fortabat, que en ese momento era la dueña de una gran fortuna, ¿no? Ustedes ya son muy chicos y no. ¿Y esto por qué? Porque lo primero que no estoy demostrando es la insuficiencia patrimonial. Lo primero, o sea, esa señora dueña de una gran fortuna no está poniendo en peligro mi posibilidad de cobro. Entonces, eso es lo primero que tengo. Ante eso, un juez nunca me va a hacer lugar a una acción subrogatoria. Y aparte otra cuestión, ¿por qué esto juega con una lógica muy importante? Porque, insisto, el codificador le está permitiendo, en cierta medida excepcional, aunque más amplio que en la acción directa, en este caso, le está permitiendo a un tercero intervenir o actuar en un patrimonio que no le es propio. Entonces, no es, diríamos, un tipo de acción que por sí el derecho privado habilita, por el contrario. De hecho, fijémonos que en el artículo 741 menciona aquellos derechos y acciones que están expresamente excluidos de la acción subrogatoria. O sea, pueden subrogarse ciertos derechos y acciones, pero algunos están expresamente excluidos. ¿Y cuáles son? Primero, los derechos y acciones que por su naturaleza o por disposición de la ley solo pueden ser ejercidos por su titular. Los leo todos y después los vemos. Segundo, los derechos y acciones sustraídos de la garantía colectiva de los acreedores, o sea, aquellos que están expresamente fuera de la garantía común, no pueden ser objeto de acción subrogatoria. Y los terceros, las meras facultades, excepto que de su ejercicio pueda resultar una mejora en la situación patrimonial del deudor. Las meras facultades, excepto que de su ejercicio pueda resultar una mejora en la situación patrimonial del deudor. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el primero, ciertos derechos y acciones que por las particulares características que tienen, por ejemplo, solo pueden ser ejercidos por el titular, son intuito personae, no pueden ser materia de una acción subrogatoria. Para darles un ejemplo exagerado, yo no puedo interponer una acción de filiación que le corresponde interponer a mi deudor, porque sé que es hijo de un actor famoso, por ejemplo. Pero esta persona también lo sabe, porque sabe su historia familiar, pero no lo quiere hacer. Y usted me podría decir, bueno, pero si lo interpone puede ser heredero después en el futuro de una gran fortuna, no sé, si quieren busquemos ejemplos. Maradona, pobre Maradona que que han quedado tantas situaciones, ¿no? Bueno, no puede un tercero inmiscuirse e interponer una acción de filiación en favor de otro, de ninguna manera. Tampoco puede llevar adelante peticiones o planteos que no son derechos en sí mismos, sino que son meras facultades, posibilidades que tal vez en el futuro podrían dar lugar a ciertos beneficios, pero que dependen también pura y exclusivamente de la decisión, en este caso de mi deudor. Esto a veces es un poco controversial en algunos aspectos, pero les doy un ejemplo.
a una persona tiene cierto talento para la música o para la literatura, y tiene en borrador, en bosquejos, ciertos trabajos que podrían ser muy interesantes, pero que no son míos. Por ejemplo, hay un borrador que podría ser una novela, pero que no está escrita por mí, está escrita por quien a la postre es mi deudor. Pero esta persona nunca lo quiso dar a publicidad. O tampoco nunca quiso ir a Sadaic para registrar una melodía que tenía elaborada. Esa, diríamos, decisión de editarla, o de llevarla a editar, de llevarla a exhibirla para ponerla a consideración, es una mera facultad que es propia de aquel que, en este caso, de aquel que la ha creado. No estoy diciendo otra cosa, que no confundamos esto con que yo me apropie de la obra artística y la haga mía. Eso es otra cosa. Yo lo que estoy diciendo es, como en su momento le pasó durante muchos años a la escritora que era maestra, J.D. Rowling, respecto de Harry Potter, que por muchos años eran bosquejos, borradores de ideas que ella tenía, hasta que decidió muchos años después llevarlo a alguien a ver qué le parecía. ¿Sí? Pero durante todo ese tiempo es una mera facultad de aquel que lleva adelante esto, decidir si lo quiere convertir en un proyecto futuro para publicar un libro o para que se conozca una canción o no. Bueno, esas meras facultades no entran dentro de la órbita de la acción subrogatoria. Insisto, siempre es por lo mismo, porque estamos dentro de la órbita de los derechos personales o creditorios que por naturaleza son relativos. Ahora, continuemos con el procedimiento, imaginemos que el acreedor subrogante interpuso la acción subrogatoria, el juzgado le corrió traslado al deudor subrogado, el deudor subrogado no dijo nada, o sea, consintió que el subrogante siga con la acción subrogatoria, y entonces ahí sí, el acreedor subrogante le tiene que reclamar el crédito, siempre en nombre del deudor subrogado, pero lo tiene que reclamar al deudor de su deudor, al verdadero deudor en este crédito. Ahí aplica el 742, porque ahí cuando el deudor del deudor sea ejecutado, habrá que ver qué defensas puede plantear. Y entonces ahí tenemos el 742 que nos dice: pueden oponerse al acreedor todas las excepciones y causas de extinción de su crédito, aun cuando provengan de hechos del deudor posteriores a la demanda, siempre que estos no sean en fraude de los derechos del acreedor. O sea, se pueden oponer todas las excepciones y causales de extinción que el deudor de su deudor podría haber planteado respecto del verdadero titular del crédito, incluso si se dieron con posterioridad a la interposición de la demanda. Por ejemplo, si entre el deudor ejecutado y el deudor subrogado llevaron adelante una transacción o una compensación. Esto más adelante, cuando veamos qué es la transacción o qué es la compensación, lo vamos a ver con más claridad. Son medios de extinción de la obligación. O también, si hubiese habido un pago parcial. Si nuestro deudor ejecutado hizo un pago parcial y se lo recibió, por supuesto, el deudor subrogado lo va a poder oponer cuando se presente en el juicio de la acción subrogatoria. Diga, no, a mí me están reclamando por 10.000 pesos, pero yo vengo, acompaño un recibo, porque el señor Juan Pérez, que es mi acreedor, me cobró, de esos 10.000, me cobró 2.000 pesos y me los recibió como pago a cuenta. Entonces yo acá opongo una defensa de pago, una excepción de pago parcial.
no me reclamen 10.000, reclámenme 8.000, porque yo ya pagué 2.000. Esta parte es clara en realidad. ¿No? Ahora bien, hasta aquí funciona la acción subrogatoria. Pero después tenemos otra acción, la acción directa, que es prima hermana de la acción subrogatoria, pero no son iguales. No son iguales. En primer lugar, lo que no es igual es el ámbito de aplicación. Como les dije, en la primera, todos los derechos, diríamos, transmisibles pueden ser materia de subrogación, salvo los excluidos que están en el 741. Y a la vez, en la acción subrogatoria, como les dije, el acreedor subrogante no obtiene ningún privilegio, ninguna preferencia por iniciar la acción subrogatoria. Entonces, no lo beneficia por sí misma. Tiene por eso que plantear una medida cautelar para protegerlo. En cambio, la acción directa, el ámbito de actuación es mucho más acotado. ¿Qué quiere decir esto? Significa que la acción directa solo es aplicable a los casos que expresamente estén enumerados en el código. O sea, la enumeración es taxativa. Los casos son taxativos. No habiendo previsión legal que diga que en un caso aplica la acción directa, no va a poder aplicar. O sea, es de excepción. Y lo dice clarísimo el 736. ¿Qué es lo que dice? Perdón. Y la otra cuestión, que también se contrapone con la acción subrogatoria, es que la acción directa, aquel que lleva adelante la acción directa, funciona esa acción como una suerte de embargo del crédito. Ahora, cuando les diga cómo se produce, lo van a entender sin ninguna dificultad. Van a ver que es muy fácil. Por eso es que también es de excepción. Porque aquí también tengo el caso de un deudor de mi deudor. Pero son casos taxativos en los que la ley habilita a que yo me quede o que yo me cobre de un tercero que nada tiene que ver conmigo, pero que yo me cobre en función del crédito que tiene ese tercero con mi deudor. Después lo vemos en un par de ejemplos. Ahora sí les leo el 736, que dice lo siguiente. Dice, acción directa es la que compete al acreedor para percibir lo que un tercero debe a su deudor, hasta el importe del propio crédito. El acreedor le ejerce por derecho propio y en su exclusivo beneficio. Acá está la diferencia. En la acción directa, el acreedor acciona por derecho propio. En cambio, en la acción subrogatoria, el acreedor subrogante acciona en nombre del deudor subrogado. ¿Mm? En la acción directa, el acreedor acciona en su exclusivo beneficio. No busca acrecentar el patrimonio de su deudor. Lo que busca es cobrarse él. En la acción subrogatoria, lo que se busca es incrementar el patrimonio del deudor subrogado para que después el acreedor subrogante tenga un patrimonio del cual hacerse valer para cobrar su crédito. Estoy haciendo el paralelo de las diferencias. Y después dice el artículo, en el 736, dice, tiene carácter excepcional, es de interpretación restrictiva y solo procede en los casos expresamente previstos por la ley. Clarísimo. Tiene carácter excepcional, es de interpretación restrictiva y solo procede en los casos expresamente previstos por la ley. ¿Cómo funciona esto? Son poquitos los ejemplos que hay de acción directa. Por eso se les dice que son el de los subcontratos. Uno de ellos es el caso del subcontrato de obra.
yo tengo, encomiendo una obra en mi casa, se la encomiendo al, no sé, al arquitecto X, y ese arquitecto X a su vez subcontrata ciertas tareas en distintos oficios, ¿sí? Ahí tengo 3 sujetos y hay 2 relaciones, que no están cruzadas en principio. Yo soy acreedor del arquitecto y el arquitecto, a su vez, asume, es deudor de aquellos que van a hacer los trabajos, de la empresa eléctrica, de la cuadrilla de trabajo del albañil, etc. ¿Sí? Ahí tengo distintas situaciones. Ahora bien, el otro caso es el del subcontrato de locación, de alquiler. Yo tengo un inmueble que puse en alquiler y lo alquilé. Y se lo alquilé al señor Pérez. El señor Pérez, a su vez, lo subalquiló, o sea, se lo alquiló a otro, al señor López. Dije Pérez López. Bien. Yo, respecto del subinquilino, no tengo una relación. La relación obligacional la generé con mi inquilino. Ahora bien, ¿qué pasa? Si a mí mi inquilino no me paga el alquiler, el señor Pérez no me paga el alquiler, pero el señor López le paga el alquiler a Pérez, el subalquiler, ¿no les parece que sería un tanto injusto que yo, que soy la que hice el primer contrato de alquiler, no cobro el alquiler, y el inquilino que está subarrendando cobra el subalquiler? Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es, en cierta medida, hacer un bypass, saltar. ¿De qué manera? Yo ejerzo la acción directa y ¿qué hago? Le reclamo el pago ¿a quién? A ver, ayúdenme ustedes. Al tercero. ¿Y quién es ese tercero? Bien. El deudor de mi deudor. No, Bien. el deudor no, Sí. No, no es deudor. Sí, es deudor, pero es deudor, en este caso ese tercero es el subinquilino. Claro, eso. El subinquilino es deudor, pero ¿de quién? No De es mi deudor deudor. mío. Es, claro. Ahora, ¿quién es ese mi deudor? Es el inquilino. Claro. Lo paso en limpio, lo hacemos de nuevo porque no es difícil, pero una vez se hace rollo. Tengo un locador y tengo un locatario. Locador es el que da en alquiler, locatario es el inquilino. El inquilino subalquiló. Yo lo alquilé por 36 meses, él se fue 6 meses a España y generó por eso se llaman subcontratos. Y le subalquiló a un primo porque se quedaba esos 6 meses ahí. Bien. Ahora, el primo que está viviendo ahí le paga el alquiler, el subalquiler. Pero a mí me dejó de pagar el señor Pérez. Entonces, lo que yo puedo hacer, ejerciendo la acción directa, es yo salteo y le reclamo el pago al subilquilino. Pero atención, esto tiene un límite, y es lógico que así sea. Imaginemos que el alquiler que yo le cobro al señor Pérez es de 10.000 pesos. Pero el subalquiler que Pérez le cobra a López es de 7.000 pesos. ¿Se siguen? 10.000 contra 7.000. Yo, dueña del departamento, ¿hasta cuánto le puedo reclamar al subinquilino? Solo 7.000 nada más. ¿Estamos todos de El acuerdo? cobro de su propio crédito. Claro. Claro, no le puedo reclamar más de lo que es su propio crédito. ¿Sí? Entonces, yo le reclamo, pero él solamente me tiene que pagar hasta el límite de su propio crédito. Entonces, él me va a pagar a mí por los 7.000. ¿Queda liberado el subinquilino respecto del inquilino? Sí, por supuesto. Sí, porque él está, él está quedando protegido,
¿sí? Porque está pagando lo que es su obligación. La diferencia es que me la está pagando a mí porque yo ejerzo la acción directa. Y esto, insisto, tiene toda lógica que esta acción sea tan excepcional y que solo aplique para muy poquitos casos, que son los que están expresamente previstos. ¿Por qué? Porque esta acción, diríamos, es más agresiva que la acción subrogatoria todavía. Porque aquí hay dos subcontratos o subobligaciones, pero a través de la acción directa, el acreedor, bien que se mete con intensidad en otra relación obligacional y la cobra el crédito. Y no solo eso, sino que no entra en el patrimonio del deudor, entra en mi patrimonio, me queda para mí. Entonces es por eso que es totalmente razonable que sea tan restrictiva y tan de excepción. ¿Se entiende? Alicia, ¿cómo va? Voy llevándolo, si no me paran, si están confundidos o algo me dicen. Entonces, así funciona la acción directa, tiene estas diferencias. En la acción directa, entonces, el límite de lo que voy a poder reclamar es el monto menor. Si el subinquilino debe 7.000, aunque a mí me deba el inquilino 10.000, yo no le puedo reclamar más que 7.000. ¿Sí? Y acá dice entonces, el 737. Dice, el ejercicio de la acción directa por el acreedor requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos. A. Un crédito exigible del acreedor contra su propio deudor. Acá sí tiene que ser exigible. Otra diferencia con la subrogatoria, que decía exigible o no. En la acción directa el crédito tiene que ser exigible. B. Una deuda correlativa, exigible también, del tercero demandado a favor del deudor. En este caso, tengo la deuda correlativa de quién es, del subinquilino en favor del inquilino, que también sea exigible. Tercero. ¿Exigible sería que está vencida ya? Exacto. C. Homogeneidad de ambos créditos entre sí. O sea, tienen que ser créditos semejantes, y va a ser siempre así. Si no, es inviable poder llevar adelante esta solapar uno sobre otro. Entonces tienen que ser créditos homogéneos, de la misma naturaleza. Cuarto, ninguno de los dos créditos debe haber sido objeto de embargo anterior a la promoción de la acción directa. ¿Y esto por qué? O sea, que no haya aparecido otro acreedor que haya trabado un embargo sobre estos créditos. ¿Por qué? Porque la acción directa en sí misma produce un efecto que embarga el crédito. Entonces, si ya está embargado con anterioridad, no se puede interponer la acción directa. Y por último, e importante, la citación del deudor a juicio. Aquí también el acreedor que ejerce la acción directa, cuando interpone la acción judicial, tiene que explicar la presencia de estos presupuestos, y el juez, si lo considera que procede, tiene que ordenar la citación a juicio del deudor. ¿Para qué? Nuevamente, para evitar que se dé esa controversia respecto de si se ha vulnerado o no el derecho a ser oído, la garantía de defensa en juicio, y con ello el debido proceso. Efectos. Una vez planteada, una vez encarada la acción directa, tenemos los siguientes efectos. Primero, la notificación de la demanda causa el embargo del crédito a favor del demandante. O sea, es potente, embarga el crédito. B. El reclamo solo puede prosperar hasta el monto menor de las dos obligaciones, lo que les expliqué hace unos minutitos. Siempre va a ser el alcance, el monto menor de las dos obligaciones. C. El tercero demandado puede oponer al progreso de la acción todas las defensas que tenga contra su propio acreedor y contra el demandante. O sea,
si, por ejemplo, si ha realizado pagos parciales, si ha habido una transacción o una compensación o cualquier otro tipo de defensas que considere que tiene que plantear, las puede plantear y las tiene que plantear en este proceso, en el proceso de la acción directa. Tanto se aplican para quien era su acreedor originario como para el demandante que está ejerciendo la acción directa. El monto percibido por el actor, quien ejerce la acción directa, ingresa directamente a su patrimonio. Esta es una de las grandes diferencias con la subrogatoria. En la subrogatoria no ingresa nada al patrimonio del acreedor subrogante, ingresa al patrimonio del deudor subrogado. Pero en la acción directa no. Si en la acción directa, yo que soy dueña del departamento y lo alquilé, le cobro al inquilino y el inquilino me paga, eso viene a mi patrimonio. ¿Sí? Me lo quedo yo, me lo gasto, no hay problema. Porque ahí lo que hice fue, sí, Ailén, exactamente. Ahora vamos a ver los tres casos, los de los subcontratos. El del subcontrato de obra funciona exactamente igual que el del subcontrato de locación de cosas. Y por último, el deudor se libera frente a su acreedor en la medida en que corresponda en función del pago efectuado por el demandado. ¿Qué quiere decir esto? Volvamos al ejemplo del alquiler. Si yo alquilé, ejercí la acción directa y logro, me debía 10.000 pesos mi inquilino. Ejerzo la acción directa, pero y a través de ella le cobro al subinquilino 7.000. Con esto lo que me está queriendo decir es que el subinquilino, esos 7.000, para él jugaron como un pago. Pero respecto del inquilino, que es mi deudor, él no quedó liberado en la totalidad, pero sí se le redujo su deuda. ¿En cuánto se le redujo? En 7.000. Exactamente. Tenía 10.000, ahora se le redujo a 7.000. Ah. Y yo le seguiré reclamando por los 3.000 restantes. O esperaré al otro mes del vencimiento del subalquiler y seguiré cobrándome hasta llegar a cancelar la totalidad de la deuda que el inquilino tiene conmigo. Claro. A ver, veamos los casos. Los casos que tenemos, a ver, son los que se llaman subcontratos. Los dos fundamentales son el subcontrato de obra y el subcontrato de locación de cosas. Y después y también tenemos... perdón. Sí, No, decime, otra por favor. diferencia es que la acción subrogatoria son dos procesos, ¿no? Uno para ingresar el patrimonio al deudor y el otro para cobrarme mi crédito de ese patrimonio. Claro, exactamente. Lo que uno se recomienda que se haga es, espera que abro aquí, así te veo, lo que se recomienda que se haga es, en la acción subrogatoria, en paralelo con la misma presentación, pedir la medida cautelar. Pero, como vos bien decís, una vez que finaliza la acción subrogatoria, después tengo que continuar con la ejecución. Porque Claro. si no, no ingresa, si no, no logro que ingrese nada a mi patrimonio. No logro hacerme del cobro. Por eso es que se dice que esta es una medida, un tipo de acción que busca recomponer o rearmar un patrimonio desmembrado. Mientras que la acción directa, por naturaleza, hay autores que sostienen que no es una acción que busque recomponer un patrimonio, sino que es una acción de tipo ejecutivo. Que lo que uno hace en realidad es ejecutar su crédito triangulando, haciendo una suerte de bypass hacia el que es deudor de mi deudor. Pero yo ahí
ejecuto mi crédito. En cambio, en la subrogatoria no logro ejecutar mi crédito. Gracias. Está bien lo que vos decís, Luciano. Vamos a ver los tres casos. El primer caso, como les digo, es el del subcontrato de locación de cosas. Que aquí tendríamos, si alguien tiene ganas de buscar en la parte de contrato de locación, vamos a encontrar. Después tenemos en el contrato de obra, donde se da la misma situación. Nada más que aquí, en vez de locaciones de cosas, es la locación de servicios. Entonces aquí, nuevamente, el crédito que el albañil, por ejemplo, no ha cobrado de quien lo ha contratado, se lo puede reclamar al dueño de la obra, aquel que encomendó la obra, al comitente. Y ahí hace también, diríamos, una acción directa. Hay un tercer caso, y ese les va a resultar útil e interesante, que es, ¿por qué? Porque comprende a la actividad de los abogados, que es el de los honorarios, en el que también tenemos acción directa, ¿sí? Ya lo teníamos en la ley 8904, esta ley ya fue modificada en la provincia de Buenos Aires hace 4 años aproximadamente, mantiene la acción directa. ¿Y en qué consiste? Consiste en lo siguiente. El abogado, respecto de la condena que, por ejemplo, ha ganado un juicio y se le han regulado honorarios, tiene derecho a que esos honorarios se los pague ¿quién? La parte perdidosa. ¿Sí? Aquel que ha perdido el juicio, en la mayoría de los casos, por el principio objetivo de la derrota, es el que tiene que pagar las costas judiciales. Y dentro de las costas judiciales están en los honorarios del abogado, con sus aportes, por supuesto, aportes previsionales. Ahora bien, puede ocurrir, y muchas veces pasa también, que el perdidoso no me pague los honorarios, porque no tiene bienes, porque no tiene... Entonces, ¿qué ocurre? El abogado tiene acción directa para reclamar no solo al perdidoso, sino a su propio cliente. De manera tal de tener una garantía mayor para poder lograr la satisfacción de su crédito por el trabajo profesional realizado. A ver, voy a buscar, tenemos unos minutitos, voy a buscar en la nueva ley, actualmente es la ley 14.967. Esa ley fue la que derogó a una histórica ley, la ley 8904. Y acá esta ley, después cuando empiecen a estudiar procesal y cuando empiecen a trabajar, ya en el artículo 18 menciona, dice, sin perjuicio de la acción directa de los profesionales de una parte contra la vencida en costas. O sea, aquí tenemos ya el reconocimiento que el profesional tiene acción directa contra las partes. Tenemos muchos artículos donde en cada uno se tratan cuestiones en particular.
18. Artículo entonces es el número 12, conjuntamente con el 18. No, perdón, el 12 no, el 12 es en causa propia. Es el 18, que nos dice que el profesional tiene acción directa, el profesional de una parte tiene acción directa contra la parte vencida en las costas. Esto significa que no necesita primero ir a cobrarle a su cliente, y si no le puede cobrar, entonces reclamarle los honorarios a la otra parte. No, directamente puede ir y efectuar el reclamo a la condenada en costas, y también al revés. O sea, si a los fines de garantizar, puedo también pasar de la parte vencida en costas, también puedo promover el reclamo a mi propio cliente, respecto de mis honorarios, por supuesto. Lo que no va a poder es el letrado que asistió a la parte vencida en costas querer reclamarle a la parte que ganó. Esa es la diferencia, eso tienen que tener presente, porque lógicamente la parte que ganó no le tiene que pagar las costas al abogado de la contraparte, pero sí puede tener que pagarle las costas a su abogado. Y después, los otros dos casos son los de los subcontratos de locación de cosas y de locación de servicios. ¿Alguien los llegó a encontrar? Si no, los busco acá, ya estoy cerca. Tengo las definiciones, pero no tengo el artículo. Está bien, yo a veces los suelo tener, pero esta vez... Locación está en el Estamos 1187. Claro, ya estoy acá en efectos de la locación. Acciones directas, artículo 1216, si lo quieren anotar, 1216. Sin perjuicio de sus derechos respecto al locatario, el locador tiene acción directa contra el sublocatario para cobrar el alquiler adeudado por el locatario, en la medida de la deuda del sublocatario. Parece un trabalenguas, pero ustedes ya lo entienden porque lo explicamos antes. También puede exigir del sublocatario, el cumplimiento de las obligaciones que la subrogación le impone, inclusive el resarcimiento de los daños causados por uso indebido de la cosa. Recíprocamente, el sublocatario tiene acción directa contra el locador para obtener a su favor el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de locación. O sea, si yo subinquilino no encuentro en mi locador, en mi sublocador, el cumplimiento de las prestaciones a su cargo, puedo ir y reclamárselas al dueño de la cosa, que es el locador principal. Dice, la conclusión de la locación determina el cese del subarriendo, excepto que se haya producido por confusión. Bueno, este es un supuesto más de contratos, que no les quiero complicar. Pero acá tenemos entonces, en este artículo, en el 1216, cómo funciona en el primer párrafo la acción directa. Ahora, ¿por qué se puede plantear la acción directa en este caso? Porque está prevista en el código, si no, no se podría. ¿Por qué se puede usar la acción directa en materia de honorarios de abogados? Porque está previsto en la ley, si no, no se podría. Entonces, esta es una gran diferencia entre una y la otra. Tiene que estar, como decía el artículo al inicio, es de interpretación restrictiva, de excepción, y tiene que estar expresamente reconocida en un artículo. No se presume,
como nos gusta a nosotros decir para que ustedes lo puedan entender bien. No se presume. Bien. ¿Preguntas si ha entendido? ¿Tienen alguna duda? Nos queda una clase más, con seguridad. Esto está bien, profe. Lo que quería preguntarle sobre Mora, Sí. la interpelación. En el código no dice que hay que interpelar. El código, vamos a ver, ha habido ciertos cambios en torno a Mora. Vamos por acá. Mora. En realidad lo que se dice, algunos autores dicen que por un lado la mora se convirtió, o sea, es como que pasó a existir una suerte de regla, que es la mora automática, como que la mora automática le ganó la interpelación. En realidad, atención, no es tan así, no lo planteen de esa manera. Lo que sí se ha hecho es establecer una suerte de situaciones en las cuales es verdad que la mora automática ha ganado en ámbito de aplicación, pero sí hay casos donde hay que interpelar para poder constituir en mora. Por ejemplo, ¿por qué se dice que ha quedado como una suerte de principio general la mora automática? Por cómo quedó planteado en el 886, que dice: la mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación. Obviamente, con el solo transcurso del tiempo tenemos el caso de la mora automática, pero como regla. Sin embargo, vamos a tener casos en los cuales no rige esta excepción, este caso, perdón, cuando tengo plazo tácito, plazo indeterminado propiamente dicho, y acá la pregunta es, bueno, pero si no constituyo en mora por vía automática, ¿cómo lo tengo que hacer? No hay otro camino hasta ahora que el de la interpelación. ¿Cuándo tengo que interpelar? Por ejemplo, cuando es verdad que en el artículo no dice que hay que interpelar, pero la manera para constituir en mora básicamente son dos: por el solo transcurso del tiempo o por la interpelación. Cuando tengo, Angélica, cuando tengo plazo tácito, siempre recuerden, el plazo tácito se opone a plazo expreso. Si el plazo está expreso, está expresado en la obligación, está escrito, surge, entonces no hay duda. Ahora, cuando el plazo es tácito, el plazo existe. Lo que pasa es que no surge expresado en la obligación. De manera tal que si ese plazo, dice, si el plazo, ¿cómo tengo que hacerlo? No puedo a través de un plazo, si el plazo es tácito, si no está escrito, pero apareciera del análisis de la obligación que hay un plazo, o sea que no, las partes han acordado, por ejemplo, entregar una cosa en la temporada de verano, en el próximo verano, todavía no llegó el próximo verano, entonces evidentemente no es pura y simple. Ahora, ¿cómo lo constituyo en mora? Clara, en el artículo ahora me dice, en el 887, no aplica la mora automática, entonces lo vamos a tener que interpelar. Y ahí tenemos que saber bien qué requisitos tiene que tener una interpelación. Para poder interpelarlo tengo que hacer una intimación fehaciente, categórica, circunstanciada, exigiendo el cumplimiento de la obligación. Categórica es que no es un ruego ni un aviso. Yo le tengo que decir, intimo el cumplimiento de X. Sí, gracias, profe. No, por favor, por favor. Bueno, a ver, vamos a mirar el chat antes de irnos. Bien, sí, está bien. En el ejemplo de su contrato de obra, un albañil, por ejemplo, puede instar la acción directa si el arquitecto no le paga. Exactamente, sí lo puede hacer. Ahora, ¿el límite cuál va a ser? Ahí va a tener que ver, el límite va a ser, o sea, el propietario no le va a poder pagar más de lo que él le debía al arquitecto. ¿Sí? Siempre el límite está en el techo es la suma menor. ¿Sí?
Ya lo tenemos. Bueno, tenemos todo respondido entonces, ¿sí? Una cosa última que justo Sí, hablaron de Luciano. mora y la ejecución indirecta y la ejecución individual. La indirecta es cuando son varios acreedores y la individual es cuando es uno solo. Porque no sé qué sería en realidad. Tiene un poco que ver, están relacionados. Yo puedo tener ejecución directa y ejecución indirecta, ¿no? Ejecución singular o individual y ejecución universal. Te paso los dos en limpio. La ejecución directa es cuando voy hacia un bien determinado. La ejecución indirecta es cuando a veces voy a una universalidad de bienes. Ahora, y la ejecución individual es cuando voy hacia un deudor individualizado. Perdón, no, discúlpame, te dije mal. La ejecución individual es cuando voy respecto de un crédito individualizado, y la ejecución universal es cuando en un mismo proceso se atraen, para decir, se atraen todas las acciones que vayan contra el patrimonio de ese deudor. Los dos casos que conocemos de procesos universales son los procesos falenciales, el concurso y la quiebra, y los procesos sucesorios, de la herencia, el sucesorio. ¿Por qué? Porque en el proceso falencial, ahí van a concurrir en el proceso, por ejemplo, en un concurso preventivo, en una quiebra, en un mismo expediente, en un mismo juez, en un mismo juzgado, van a tener que presentarse todos los acreedores a hacer valer sus derechos respecto de un mismo deudor. Claro. X, Luciano, por ejemplo. Y ahí va a ir todo. Y si hubiese otros expedientes que estuviesen de tiempo anterior en otros juzgados, por lo que se llama fuero de atracción, el expediente del concurso va a librar oficios a todos los otros a todos los otros juzgados para que le manden, por eso se llama fuero de atracción, le manden todos los expedientes que hubiese respecto de Luciano. Ahí tengo un proceso universal. La misma característica de universalidad está en un proceso sucesorio. En cambio, el proceso individual es justamente reclamo un crédito individual a mi deudor y posiblemente afecto un bien. También se le puede llamar ejecución individual y ejecución colectiva. Lo pueden encontrar también con esos términos. Colectiva, Gracias. universalidad. Bueno, de nada, un placer. Bueno, entonces, si Dios quiere, nos vemos el próximo jueves. Bueno. Y bueno, si hay alguna duda o una inquietud respecto del examen, me preguntan, o le preguntan a Estela. Ella me pidió que cualquier cosa sea también de interlocutor. ¿Sí? Cuídense. Muchas Nos vemos gracias, la semana que viene, feliz fin de semana. Gracias igualmente para ustedes. ¿Sí? Nos vemos. De nada, Jacqueline. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, chicas.